A unos kilómetros de Ciudad Juárez existe una franja rural donde decenas de familias llevan años repitiendo la misma frase. El último rastro fue en el valle. Desde el año 2010, reportes periodísticos y organizaciones documentan desaparecidos, fosas comunes clandestinas y restos sin identificar, y alrededor un silencio, miedo, impunidad y abandono. Bienvenidos a Misteriosamente, donde el misterio nunca duerme. Si te gusta el misterio, este es tu canal. Suscríbete, activa la campanita y dale a me gusta. En este punto tengo que hacerte una aclaración. Si buscaste el Valle del Silencio, posiblemente te dieron referencia a otros lugares. Pero aquí nos referimos exclusivamente a lo que muchas familias y periodistas hablan del Valle del Silencio, lo que sucede en el Valle de Juárez, ubicado en Chihuahua, en la zona rural de Ciudad Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Además, te voy a dar un dato que nos dice el periodista de investigación Marco Antonio López del periódico La Verdad. Él manifiesta que existen desde el año 2010 116 personas desaparecidas. Su último rastro fue en la zona ubicada entre Praxedis G. Guerrero, Guadalupe y Ciudad Juárez. Estas personas llegaron con la única intención de cruzar a Estados Unidos por este paso fronterizo, el cual es controlado por el crimen organizado, que se encuentran en disputa por el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Antecedentes: Juárez y el patrón de impunidad. Para entender el Valle, hay que recordar que Juárez arrastra desde los años 90 una historia de violencia, desapariciones y fallas graves en justicia, especialmente contra las mujeres. La CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha documentado peticiones relacionadas con niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas, en un contexto de violencia y omisiones investigativas. ¿Qué es el Valle de Juárez y por qué es tan vulnerable? El Valle de Juárez es frontera, caminos, brechas y cruces. Es territorio estratégico. Por ahí pasan rutas de tráfico de personas y de drogas, según testimonios recogidos por organizaciones que acompañan a familias de las víctimas. En ese escenario, migrantes y personas locales quedan expuestas a secuestros, extorsión y desaparición. El valle no es propiamente un valle. Se compone de zonas desérticas que conectan con las dunas de Samalayuca, de sierras y faldas de sierra, de campos de cultivo, zonas verdes y zonas secas, según se vea hacia uno u otro lado de la carretera. Está conformado por 3 municipios, primero por el extremo oriente de Ciudad Juárez, seguido de Guadalupe y por último Praxedis G. Guerrero, hasta El Porvenir. A su vez, estos municipios se conforman de diversos poblados que se enclavan la mayoría a un costado de la carretera Juárez, El Porvenir, que recorre paralela al río Bravo. Pero ¿por qué desaparecen las personas en este lugar? El 25 de septiembre del año 2021, un grupo de 13 personas atravesaba por Coyame del Sotol, con rumbo a la frontera, cuando fueron detenidos por integrantes de una célula del crimen organizado. De acuerdo con el relato del único sobreviviente, el mismo que fue abandonado en el desierto, desde entonces no se sabe nada más de ellos. De los 13 desaparecidos, 10 son de Chihuahua y 1 de Durango, 1 de Querétaro y 1 del Estado de México. Se trata de uno de los grupos más grandes de los que se tenga registro de desaparición recientemente, y el móvil es el mismo, como en gran parte de los casos: grupos del crimen organizado
a los que se les tiene que pagar por cruzar su territorio. Se tiene la información que este grupo llegó por esa zona de terracería hasta casi la frontera, donde hay una bifurcación de la brecha. Hacia mano derecha se llega a las lomas de arena, que es punto de paso para cruzar por el río Bravo. Ese punto lo controla el cartel de Juárez. Y a mano izquierda se llega a Bosque Bonito, y ese lo opera el cartel de Sinaloa. Es otro punto de desapariciones. Para llegar a esos dos lugares hay 3 rutas. La ruta de Coyame, la ruta que sale de Ojinaga, que bordea el río, y otra ruta que cruza todo el Valle de Juárez hasta el Porvenir. Toda esta ruta que cruza el Valle de Juárez es punto de desapariciones. A continuación, te voy a indicar algunos datos que están contrastados y confirmados. La misma investigación del periódico La Verdad, que nos dice que hay 116 personas desaparecidas desde el año 2010, nos informa también de que hay más de 280 personas sin identificar y más de 62 fosas comunes y clandestinas en el Valle del Juárez, en las zonas comprendidas de los municipios de Ciudad Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Esto no significa que existan responsables ya de aquellas desapariciones y personas que están sin identificar. Significa que hay un fenómeno grave y sostenido, con evidencia de enterramientos clandestinos y una deuda forense. Testimonio. Ciudad Juárez. Laura sueña recurrentemente con su hijo y con su hermano. Manifiesta: los veo entrar en su casa, caminar hacia la cocina, sentarse en la mesa, los oigo pedir comida, los veo hambrientos, sucios y cansados, volviendo de trabajar, como un día cualquiera. Laura sueña recurrentemente que Israel y José Luis vuelvan a casa. Israel Chávez Lozano y José Luis Lozano Mendoza desaparecieron en el Valle del Silencio. Hijo y hermano de Laura. La disputa por el control de tráfico de personas y de drogas por esta zona fronteriza de Chihuahua mantiene un riesgo constante a aquellos que buscan cruzar hacia Estados Unidos, de acuerdo con integrantes de organizaciones que acompañan a las familias de personas desaparecidas. El silencio institucional, capacidad y omisión. El reporte documenta una precariedad institucional extrema. Existen muy pocas carpetas de investigación activas y capacidades mínimas para atender delitos de alto impacto en municipios con recursos severamente limitados. En ese contexto, la carga de trabajo resulta desproporcionada. Cada municipio cuenta únicamente con un agente del Ministerio Público, responsable de todos los delitos, desde robos, violencia familiar, hasta homicidios, secuestros, extorsión y desapariciones. En municipios como Praxedis G. Guerrero y Guadalupe, por ejemplo, una sola persona debe responder a toda la Procuración de Justicia. Otras investigaciones periodísticas realizadas nos señalan que la presencia prolongada de Fuerzas Armadas en la región no ha logrado frenar la violencia ni las desapariciones. Muy por el contrario, voces expertas citadas en estos trabajos advierten que esta situación ha dado lugar a sospechas de omisiones graves o posibles formas de complicidad, sin que hasta ahora existan resultados claros en términos de justicia. La militarización del corredor conformado por Praxedis G. Guerrero, Guadalupe y la zona rural de Ciudad Juárez, lejos de contener el problema, habría profundizado la crisis de desapariciones, de acuerdo con testimonios recogidos en la región. Habitantes del área denuncian que elementos de la Guardia Nacional
y del ejército instalados en retenes, presuntamente extorsionan a personas migrantes que se desplazan por esa ruta con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Alguien manifestó que estábamos mejor sin ellos. Veamos el testimonio de Lourdes Ruiz. Ella está convencida que un comando armado en complicidad con policías desapareció a su hijo José Marcos Maldonado. Ese 22 de julio del año 2015 se los llevaron junto a otras 2 personas. Los vecinos recuerdan el sonido de las sirenas, de patrullas en el lugar y la irrupción violenta a plena luz del día, una escena que se volvió cotidiana en Ixtlahuacán, en Los Membrillos, municipio de Jalisco. El 13 de agosto del año 2020, la historia se repetía. Hombres armados se llevaron a su hija de 33 años, María de Lourdes Maldonado Ruiz. Ese día volví a morir, manifestó Lourdes, quien recuerda que su nieta, de apenas 8 años, presenció el momento. A casi 10 años de la ausencia de Marcos y 5 años de María de Lourdes, solo ella figura en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno, el RNPDNO. El nombre de él nunca fue integrado al registro. En este punto tenemos que ser cautos y responsables. La palabra complicidad es muy grave. Lo que sí es verificable es que la violencia persiste y la respuesta institucional no alcanza. Esto conecta con la crisis nacional de desapariciones. El Valle de Juárez es un espejo de una crisis nacional. El gobierno federal sostiene el Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas, un registro que se alimenta de autoridades federales y estatales y que se actualiza continuamente. Pero también hay investigación periodística que cuestiona inconsistencias y criterios del conteo y reportes internacionales que muestran que las fosas clandestinas siguen apareciendo en distintos estados. La estadística oficial indica que 113.037 personas están registradas como desaparecidas. Sin embargo, una investigación realizada por periodistas de investigación del periódico El Suspicaz y Conectas evidencia que al menos 6.136 desaparecidos no están incluidos en este registro. Hablar del Valle del Silencio no es una historia de terror, es una historia de familias que se encuentran buscando a sus familiares. Si eres de Chihuahua y tienes información sobre este tema, acércate a organismos oficiales o instituciones locales y coméntales. Y si este tema te importa, comparte este video porque el silencio es parte del problema. Esto fue misteriosamente, esto fue el Valle del Silencio. Gracias por escucharnos. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para que te avisemos cuando publicamos contenido y dar a me gusta, así apoyas a este canal a seguir investigando. Nos vemos en el próximo video.